En capítulo 3, como todos los capítulos, nosotros tenemos problemas recomendados. Yo tengo algunos en el texto por Cheng. Recomiendo hacer los pares porque la respuesta se encuentra al final del texto, pero también si ustedes están utilizando otro texto, puede encontrar preguntas al final del capítulo y también dentro del capítulo son básicamente iguales, ¿ok? Hay muchos textos de química general, no se preocupe, todos son buenos. Aquí tenemos un repaso breve. Este es un repaso de la formación de compuestos iónicos. ¿Cómo es posible saber qué es un compuesto iónico? Porque yo tengo un catión. Notamos que los metales forman cationes y este va a formar un compuesto con un ión. Los iones para nosotros, por ahora, son los oxoiones o cualquier no metal. ¿Okay? Normalmente lo haríamos esta práctica ahora, pero dado que habíamos pasado mucho tiempo realizando otros repasos de capítulo 2, voy a dejar este para ustedes. Ustedes pueden hacerlo en casa. Va a encontrar las respuestas en el documento solucionario en el aula virtual. Ok. En capítulo 3 vamos a hacer muchos cálculos. En la química tenemos un problema. El problema es que los átomos son muy pequeñas. Entonces, no es conveniente hablar de la cantidad de átomos como entre sí, como simplemente, 6,000 millones de átomos. Es inconveniente. Entonces, de una forma igual de que una docena es igual a 12 cosas, un mol es igual a 6,02, bla, 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 por 10 a la 23 cosas. Es un número enorme. Pero como podemos ver en esta foto aquí, esas cantidades pequeñas de carbono, azufre, mercurio, cobre y hierro, cada uno es igual a un mol del elemento. ¿Okay? Entonces, la cantidad de clavos que usted puede poner en la palma de su mano es un mol de hierro. Notamos que el mercurio no ocupa tanto espacio. Mercurio es el único líquido metálico en toda la tabla periódica en condiciones ambientales, es decir, a temperaturas y presiones normales que se encuentran en la vida diaria. Bueno, entonces, ese número es especial. Se nombra el número de Avogadro. Avogadro fue un químico hace mucho tiempo, descubrió muchas cosas y por lo tanto tenemos que memorizar su nombre. Ok, su símbolo de número de Avogadro, lógicamente es N, número A, Avogadro. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántas cifras significativas hay? En los textos pueden encontrar el número con ese número de Avogadro con un montón de cifras. Por definición, hay un mol de átomos de carbono 12 en un gramo de carbono 12. No se preocupe demasiado por esa definición, es solo que necesitamos un estándar para definir cada unidad de medición. Por ejemplo, en Francia se encuentran una barra que es la definición de un metro y hay un cubo, otro, ¿no? ¿Qué es? Hay un cubo que es la definición de un gramo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, cuando miramos a un compuesto, en este caso tenemos un compuesto molecular porque está formado por un no metal con un no metal. Este compuesto molecular se llama amoníaco. Si yo tengo un mol de amoníaco, yo tengo un mol de átomos de nitrógeno y 3 moles de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Voy a mostrarles una definición ahora que es importante porque es la fundación de por qué podemos realizar los cálculos en el futuro, pero si se ve muy redundante, no se preocupe porque ustedes no van a responder una pregunta tan específica en el examen corto. Solo quiero notar que en la tabla periódica, cuando ustedes vean la masa
atómica aquí en cualquier elemento, 12,011 en la tabla periódica, este tiene unidades de masa atómica, unidades masa atómica. ¿Ok? Este indica que hay 12,01 unidades masa atómica por cada átomo de carbono. La definición de unidad masa atómica es 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ok? Y aquí tenemos átomos en el denominador. Aquí tenemos átomos en el numerador. Vamos a hacer un cambio de átomos a moles. ¿Ok? En cada 6,022 por 10 a la 23 átomos, es el número de Avogadro, hay un mol de, en este caso, carbono. Y cuando ponemos todo eso en la calculadora, recibimos 12,01 gramos entre mol de carbono. Entonces, ese es para indicarles que en capítulo 2 habíamos aprendido que ese número aquí es la cantidad de unidades masa atómica en cada átomo. ¿Ok? Y eso es para indicarlo que yo puedo utilizar la misma información de la tabla periódica para saber cuántos gramos hay en cada mol de este elemento. ¿Ok? Bueno, entonces. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Y el 1,661 de dónde sale? Lo habíamos visto en capítulo 2, como muy rápido, la definición de la unidad masa atómica o la definición de Dalton. Y lo siento, este aquí debe ser un exponente. ¿Okay? Entonces, la masa atómica de carbono tiene 12,01 UMAS por cada átomo de carbono, y ese es igual a 12,01 gramos por cada mol de carbono, que es la masa molar. En capítulo 3, lo que necesitamos es la masa molar. Y todo este aquí es solo para confirmar para ustedes que estamos utilizando el mismo número en la tabla periódica para sacar la masa molar. Ok, entonces vamos a calcular la masa molar de cloruro de potasio y fosfato de sodio y vamos a hacerlo con 4 cifras significativas. Muy bien, ok, cloruro de potasio. Es un compuesto iónico porque cloruro es un anión, potasio es un metal, entonces está formando un catión. Voy a escribir su fórmula por intercambiar la posición. Potasio se encuentra en la primera columna, entonces tiene carga +1. Cloruro es un halógeno, entonces su carga es -1. Por lo tanto, mi compuesto es simplemente KCl. Para calcular la masa molar del compuesto, voy a hacer la suma de la masa molar de cada átomo en el compuesto o cada ión en el compuesto. Puedo hacer el mismo con el fosfato de sodio, traducir el nombre a la fórmula. Fosfato tiene carga 3 negativa y sodio solo tiene 1 positivo. Entonces, ¿qué necesito hacer para formar mi compuesto iónico? Ocupa 3 cationes de sodio. Súper bien. Entonces, vamos a tener Na3PO4, el fosfato de sodio. Entonces, regresamos aquí. Utilizamos la tabla periódica. Sacamos todo. Tengo aquí de la tabla periódica la información de cada elemento involucrado. Ok. Potasio, cloruro. Entonces, el potasio, tengo un átomo de potasio o un ión de potasio.
39 como 10. ¿Por qué como 10? Porque la pregunta había especificado solo 4 cifras significativas, entonces no voy a ocuparme con los 5 que tengo aquí, voy a hacer el redondeo a 4. Cloruro, necesito solo con 4 cifras significativas. Y si yo hago la suma, me da la masa molar de cloruro de potasio. No tan mal. ¿Preguntas? Ok. Ahora, fosfato de sodio. Fosfato de sodio tiene fósforo, oxígeno y sodio. ¿Cuántos de cada uno? Bueno, hay un fósforo, entonces 1 por su masa molar. ¿Hay cuántos oxígenos? 4. 4 oxígenos. Entonces, su masa, redondeado a 16, yo tengo que multiplicarlo por 4, porque literalmente hay 4 oxígenos en la fórmula. Okay. Tengo una pregunta en el chat, si ese proceso es igual a lo que habíamos hecho arriba con el número de Avogadro. Por ahora no hemos, bueno, sí, es el hecho de que este valor aquí, el 15,999, este es la masa atómica de oxígeno, de un solo átomo de oxígeno, y también es la masa molar de un mol de oxígeno. ¿Ok? Entonces, cuando estoy calculando la masa molar del compuesto, necesito la suma de la masa molar de cada componente. ¿Ok? Sodio, bueno, la fórmula indica que hay 3 sodios. Entonces, yo voy a multiplicar la masa de sodio por 3. Hago la suma de todo esto en mi calculadora y me da la masa molar de fosfato de sodio. ¿Otras preguntas? Entonces vamos a continuar. Ok, aquí tenemos una práctica de calcular la masa molar de 3 compuestos. Como he dicho varias veces, es muy importante que siempre tengan una tabla periódica a su lado. Cuando está realizando prácticas, cuando está escuchando a lecciones, cuando está realizando exámenes cortos. Entonces, por favor, siempre tenerlos. Porque en la tabla periódica se va a encontrar la masa de cloruro y la masa de hierro. ¿Ok? Um, Cinco. Sí, voy a darles unos minutos para hacer este. Profe, ¿con cuántas cifras significativas? No he especificado, 4. entonces, 3. Y yo tengo que irme por un momentito porque necesito mi cargador. Muy bien, primero debemos convertir el nombre a la fórmula. Buena práctica para el examen número. Wow. Ok. No sé por qué hizo este. Lo, profe. Se fue loco, ¿eh? Ok. Vamos otra vez. Bien. Ok. Cloruro de hierro 2. Hierro es Fe. ¿Qué significa el 2?
Nombre la de carga. ecuación. Ajá. Cloruro va a ser -1. Se encuentra en la columna de los halógenos. Entonces, mi compuesto es FeCl. Para balancear la carga, necesito 2 cloruros. Entonces, necesito la masa molar de hierro y de cloruro. Un hierro, 2 cloruros. Entonces, busco en mi tabla periódica y yo encuentro el hierro es el 55,8. Y busco en mi tabla periódica y yo encuentro que el cloruro es el 35,4. Entonces pongo este en mi calculadora y me da 126. Gracias. 126,6. ¿Ok? Y si alguien tiene una respuesta un poquito diferente porque utilizaron más cifras significativas, menos cifras significativas, no se preocupe. Solo que depende de la tabla periódica que utilizan. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento para el dihidrógeno arsenato. Entonces, necesito saber qué es arsenato. Es un oxoanión. Viene de la familia con carga 3 negativa y ato indica que hay 4 oxígenos. ¿Verdad? Y este también dice dihidrógeno. Entonces, 2 hidrógenos. En este caso, bueno, en realidad no debo hacer el intercambio. Entonces, tenemos este. Bien, menos confuso si lo escribo así. Y hidrógeno es 2 H positivo. 2 iones de hidrógeno. Entonces, mi fórmula es H2ASO4 y la carga total es -1. Ok. Necesito la masa de hidrógeno, arsénico y oxígeno. ¿Cuántos de cada uno? 2 hidrógenos, 1 arsénico y 4 oxígenos. Voy a mi tabla periódica. Hidrógeno es 1,01. Y acabo de perderlo. El siguiente es 74,9. ¿Qué era? 74,9. Gracias. Y el oxígeno es el 16,0. Ponemos todo eso en la calculadora y ¿qué tenemos? 140,9. Algo así. Ok. Bien. Ahora, último ejemplo. Borato de amonio. Amonio es uno de los cationes como poliatómicos que tengan que memorizar. Y el borato
Ahí. Entonces, ¿cómo voy a escribir la fórmula? Necesito 3 amonios. Si lo escribo así, ¿me sirve? No, tiene que ir entre paréntesis, ¿era? ¿No? Sí, El amonio. muy bien. Es importante que se incluyan las paréntesis para indicar que todo el NH4 se encuentra 3 veces. Entonces ahora tengo varios elementos: el nitrógeno, el hidrógeno, el boro y el oxígeno. ¿Cuántos de cada uno? ¿Cuántos nitrógenos? 3. ¿Cuántos hidrógenos? 12. Ujú. ¿Boros? Solo 1. Ujú. Y oxígenos, 3. Ups. Ok, vamos a la tabla periódica. Encontramos que el nitrógeno es... ¿qué? No, es 14 como algo. Déjenme sacar mi tabla periódica otra vez. Oh, Dios. No es 14, no es 15. 14,0 es. Ajá. Hidrógeno 1,01. Boro es 10,01, yo pienso. 10,8. 10,8. Gracias. El oxígeno es 16,0. Entonces, ponemos el cálculo. $112,8. Gracias. ¿Preguntas aquí? Pero porque hay 2, 3. ¿De dónde sacó el otro 3? Ujú. Borato de amonio. Entonces, este 3 aquí va para el amonio y también por el hidrógeno. Por eso tenemos el 3 y el 12. Y este 3 aquí solo va para el oxígeno. Pero digamos, ¿por qué 2, 3? Es que se me cortó un toquecillo. ¿Por qué 2 treses? 3 nitrógenos y 3 oxígenos. Digamos, ¿por qué el amonio tiene 3 y el borato tiene 3 también? Es mi Oh, pregunta. ok. En la izquierda, digamos. Ok, a la izquierda. Ok. Es porque el borato, esa es la forma de borato. Básicamente tiene que memorizarlo. ¿Verdad? Cuando miramos específicamente en ese borato, notamos que tiene carga 3 negativa. Y el amonio solo tiene 1 positivo. Entonces, yo necesito 3 amonios para balancear la carga
de un solo borato. ¿Y cuándo sé yo cuándo hay que balancear, profe? Cuando es un compuesto iónico. Cada vez que usted vea, cloruro de hidrógeno, borato de amonio, hay que balancearlo. Hay que balancear la carga. Notamos que dihidrógeno arsenato no contiene el D. El D es ausente, ¿verdad? Y el compuesto tiene una carga negativa. Profe, ese compuesto, o sea, sí existe, no más bien sería ácido arsénico. No, si usted quiere ácido arsénico, me alegro mucho que tiene esta pregunta. Si vamos a tener el ácido arsénico, debe O ser sea, el digamos, o H. sea, es posible que el arsenato tenga dos hidrógenos, eso es como, Ah, sí, ajá. ve, En, todo está bien. ajá. En realidad, vamos a tener, si usted compra va a ser un sólido y de verdad va a ser el dihidrógeno arsenato de sodio o algo así. En realidad, no vamos a tener un compuesto sin la cantidad adecuada de cationes para balancear su carga negativa. Ese es el ácido arsénico. Para darles otro ejemplo, el dihidrógeno de sodio. Ok, yo veo dihidrógeno de sodio. Entonces vamos a hacer dihidrógeno de sodio. Eso no es nada. Dihidrógeno arsenato de sodio, perdón. Dihidrógeno arsenato de sodio. Este compuesto tiene el sodio, un solo sodio para balancear la carga negativa del dihidrógeno arsenato. ¿Está bien? Sí, sí, profe, igual podría haber de potasio y, digamos, todos los que tengan una. Sí, dihidrógeno arsenato de potasio, dihidrógeno arsenato de litio, dihidrógeno arsenato de cesio, Ok. dihidrógeno arsenato de amonio. Sí, mientras que neutralice la carga, todo. Ujú. Ok, no, era eso, gracias. Excelente. Me alegro mucho que tengan esas preguntas, que están interactuando conmigo. No hay nada peor como profesores de solo bla, 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 charlar, hablar sin interacción. Entonces, este me indica que al menos los que están hablando conmigo están conectados y van a sacar una buena nota. Ok, ahora vamos a hacer cálculos. Los cálculos son el corazón de capítulo 3. Entonces ahora vamos a utilizar algo que se llama análisis dimensional. Para mí, análisis dimensional es una de las herramientas más poderosas para los cursos introductorios de química, de física, a veces de matemática, ¿ok? Entonces lo que vamos a utilizar son las unidades, dados y factores de conversión para encontrar la respuesta con las unidades que están indicados en la pregunta. Por ejemplo,
Ese nos pide cuántos moles de átomos hay en 10,00 gramos de zinc. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a convertir gramos a moles. Entonces, voy a escribir los 10 gramos. ¿Dónde está? 10,00 gramos de zinc. Yo quiero cancelar gramos de zinc y pasarlo a mol de zinc. Estoy utilizando una fracción y esta fracción va a ser un factor de conversión. El factor de conversión entre moles y gramos o gramos a moles es la masa molar. Entonces yo saco mi tabla periódica. Otra vez, busco el zinc y yo veo que un mol de zinc es 65,38 gramos. Entonces, 10 por 1, no hay que poner esto en su calculadora. Simplemente vamos a hacer 10 entre 65,38. Y ese nos da 0,1529519, bla, 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 en la calculadora. ¿Cuántas cifras significativas debo tener? 4. Solo 4. Entonces, 0,15 y ahora redondea a 30. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades son los que han sobrevivido. Notamos que gramos y gramos de zinc se cancelan. La unidad que ha sobrevivido es mol de zinc. Muy sencillo. Pregunta 2. ¿Cuántos átomos hay en 10 gramos de zinc? Yo no voy a tomar atajos aquí porque quiero mostrarles todo el proceso. Vamos a empezar otra vez con 10,00 gramos de zinc. Yo quiero pasar gramos y eventualmente a átomos. No hay un solo paso, pero si yo convierto gramos de zinc a moles de zinc, después yo puedo pasar moles de zinc a átomos de zinc, utilizando el número de Avogadro. Ok, gramos a mol, ese es con la masa molar. Saco mi tabla periódica. Hay 65,38 gramos de zinc en un mol. Y si yo recuerdo, hace unos dispositivos, un mol tiene la definición de 6,02 por 10 a la 23. ¿Ok? Ese es el número de Avogadro. Puedo averiguar si tengo algo correcto. Gramos de zinc y gramos de zinc se cancela. Mol de zinc y mol de zinc se cancela. ¿Qué ha sobrevivido? Solamente átomos de zinc. Y eso es exactamente lo que yo quiero. Átomos. Entonces pongo todo esto en mi calculadora. 10. Y este me da
Esta vez solo tengo 3 cifras significativas. Entonces 9,21 por 10 a la 22 átomos de zinc. ¿Está bien? Bueno, pregunta 3. En pregunta 3, yo quiero convertir gramos a moles. Es igual que pregunta 1, menos este detalle. Ahora tengo agua. Agua es H2O. Yo no voy a encontrar su masa molar directamente en la tabla periódica. Necesito tener 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Entonces, 2 times 1,01 y 1 times 16,00. Y este me da 18,02. Es la masa molar de agua. Entonces, tengo 5,00 gramos de agua. Yo necesito pasar gramos de agua a moles de agua. Acabo de calcular que un mol de agua es 18,02 gramos. Pongo en mi calculadora y me da 0,277 mol. Para las unidades, gramos de agua se cancela. Lo que ha sobrevivido es mol de agua. ¿Así está bien? Sí, profe. Ok. Vamos a continuar. Ahora vamos a calcular la cantidad de moléculas hay en 2 gramos de agua. Ok. Entonces, 2 gramos, 2,00 gramos de agua. Yo voy a pasar gramos de agua a moles de agua. Acabo de calcular en la pregunta anterior que hay 18,02 gramos en un mol. Y ahora necesito pasar mol de agua a moléculas. Si yo quiero pasar mol a átomos o mol a moléculas, ¿qué es el número que necesito? El de Avogadro. Muy bien, el número de Avogadro, que ustedes van a memorizarlo solo por el uso frecuente. Es 6,02. Hay más cifras si necesitan, por favor. Por 10 elevado al 23. Entonces, las unidades me indican que gramos y gramos van a cancelar. Mol de agua y mol de agua va a cancelar. Entonces, mi respuesta final, si lo pongo en mi calculadora, me da 6,68
por 10 a la 22. Y las unidades son moléculas de agua. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Entonces, si yo fuera ustedes, yo siempre tendría mis notas normales, pero una hoja extra donde yo pongo factores de conversión que son muy útiles o definiciones que son muy útiles. Por ejemplo, el número de Avogadro. Sería muy útil tener este disponible. Tal vez al lado dorsal de su tabla periódica puede escribir esas cosas. Ok. Algo más interesante. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 4,56 gramos de acetato de plomo 2? Un poquito más complicado. Ok, me da gramos y eventualmente voy a pasar a átomos, pero no del todo el compuesto. No estoy pidiendo moléculas o iones de todo el compuesto, específicamente el de oxígeno. Entonces, yo necesito la fórmula para calcular la masa molar y también para saber cuántos oxígenos hay en cada mol de la sustancia. Entonces, acetato de plomo 2, si yo veo la palabra de, es un compuesto iónico y para convertir el nombre a la fórmula, debo hacer un intercambio. Entonces, tengo plomo 2, es plomo con carga 2 positivo. Acetato es uno de los aniones que ustedes tienen que memorizar. Ok, lo siento. Acetato es muy interesante porque su ácido acético, es el vinagre. Y vamos a ver el acetato mucho en el capítulo de reacciones químicas cuando hablamos de solubilidad. Ok, plomo 2, acetato con carga -1. Entonces necesito 2 iones de acetato por cada plomo. Bien, ahora voy a calcular la masa molar. Necesito la masa molar de plomo, carbono, hidrógeno y oxígeno. Son todos los componentes. ¿Cuántos plomos hay? Solo uno. ¿Cuántos carbonos hay? Ten cuidado. 4. Eso. Tenemos CH3 y CO2. Todo entre paréntesis con el subíndice 2. Entonces hay 4 carbonos. Hidrógenos hay 6. Porque hay 3 por 2. Me da 6 hidrógenos. Oxígenos hay 2 por 2. Me da 4 oxígenos. Saco mi tabla periódica. Busco la masa molar de cada elemento y se lo multiplica por el número correcto, ¿verdad? Todo este va en la calculadora. Hacemos la suma y nos da la masa molar de acetato de plomo 2. Ok, ya hemos hecho la mitad de la pregunta. Bien. Yo sé que hay 4,56 gramos de acetato de plomo 2. Necesito pasar gramos a moles. Entonces voy a poner gramos en el denominador, moles en el numerador y llenarlo con la masa molar. 325,30 gramos entre mol. Cuando yo tengo la cantidad de moles de plomo, con la fórmula, me indica cuántos átomos de oxígeno hay. En cada mol de acetato de plomo 2, hay 4 moles de oxígeno. Para enfatizar,
este 4 aquí es el mismo 4 aquí, que es un carbono y por 2. ¿Ok? Y al final voy a pasar moles de oxígeno a átomos de oxígeno, utilizando el número de Avogadro. Pongo todo esto en mi calculadora. La calculadora me va a dar un montón de decimales. Y yo debo limitar la respuesta final a cuántas cifras significativas. 4 o 3. ¿Cuál? No sé, profe. Fíjese, no mentira. Di 3. 3, el menor cantidad, porque estamos realizando una serie de multiplicación y división. Entonces, solo debo tener 3 cifras en mi respuesta final. Perdón, y debo ponerlo en notación científica. Entonces, aquí estamos, 3 cifras significativas. Profe, Sí, esos 4 que usted marcó en amarillo, no es de oxígeno, no de carbono. sí, lo siento. Ups. Ups. Es el oxígeno. Gracias. Y esta parte aquí, probablemente su calculadora es lo suficientemente inteligente para darle notación científica directamente. Entonces, es probable que no hay que hacer este paso que va directamente al 3,3776 por 10 a la 22. ¿Preguntas aquí? Ok. Bien, ya estamos. Ya, solo tenemos 3 minutos más en la clase, entonces no vamos a empezar con ese nuevo tema, el porcentaje elemental. Vamos a continuar el martes de la próxima semana. Por favor, recuerde hacer el examen corto, número 2, en el aula virtual, antes de mañana, sábado, a las 10 de la noche. Dígame ahora si hay algunas preguntas antes de que salimos de la clase. Profe, yo me quedo un toque al final ya. Ok,